bueno que dimos la noticia de último minuto, pero ahí les va, por si algún despistado no se dio cuenta que nosotros aquí en Sin Censura dimos la noticia como noticia de último minuto. Aquí les leo la carta de Carlos Ursúa. Hasta hoy fue secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de López Obrador. Y le escribió al presidente: estimado presidente López Obrador, no sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público. Discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta puede tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México. Atentamente, Carlos Manuel Ursúa Macías. Y el presidente, ni tardo ni perezoso, creo que debe de estar todavía al interior de Palacio Nacional, pues anuncia el relevo de Carlos Ursúa. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya respondió a la carta de renuncia de Carlos Ursúa y escribe en redes. Y sí, veo que está en su oficina en Palacio Nacional. Tenemos un video, le leo lo que escribió en Twitter Andrés Manuel López Obrador. Acepté la renuncia de Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, y para sustituirlo he nombrado al subsecretario Arturo Herrera Gutiérrez, quien es un profesional en economía con virtudes de humanismo y honestidad. Es de toda mi confianza, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí escuchamos y vemos el mensaje del presidente con el que le da el bye bye, el que le vaya bonito a Carlos Ursúa, y ahora sí que muerto el rey, viva el rey, ya anunció a nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público. Informo al pueblo de México que he tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. Como es un cambio, una transformación, pues a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y es cambio, de verdad, transformación, no simulación, no más de lo mismo. Tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la impunidad, tenemos que hacer valer la austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y pensamos que va a haber crecimiento económico, vamos a sacar adelante al país solo combatiendo la corrupción y no permitiendo los lujos en el gobierno, con una política de austeridad. Esta es la fórmula que se está aplicando y nos está dando buenos resultados. Tenemos buenas cuentas, ha aumentado la recaudación, no tenemos déficit, no ha crecido la deuda pública. Lo acabo de decir y lo repito, el peso es la moneda
que más se ha fortalecido en el mundo en el tiempo que llevamos en el gobierno. Pero como se están llevando a cabo estos cambios, pues se simbra, rechina, y hay a veces la incomprensión o dudas, titubeos, incluso al interior del mismo gobierno, del mismo equipo. Pero nosotros tenemos que actuar con decisión y con aplomo. Por eso acepto la renuncia del secretario de Hacienda, a quien le agradezco por su colaboración, por su apoyo, y lo respeto. Y he decidido que lo sustituya, he decidido nombrar a Arturo Herrera, al maestro Arturo Herrera Gutiérrez, que estudió en la Universidad Metropolitana la carrera de Economía, tiene maestría en Economía del Colegio de México y está por terminar un doctorado en la Universidad de Nueva York en Economía. Es un especialista, un experto, ya fue secretario de Finanzas cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y ha trabajado últimamente en el Banco Mundial. Es una gente con experiencia, pero además es una gente sensible. Tu familia viene del movimiento social, es un funcionario público, un servidor público, vamos a decir, con dimensión social. Y por eso tomé la decisión de nombrarlo. Ya él venía desempeñando el cargo de subsecretario de Hacienda, de modo que es un ascenso, es un relevo que estamos llevando a cabo para continuar adelante y para que la economía esté siempre al servicio de los ciudadanos, al servicio del pueblo y al servicio, en especial, de manera preferencial, de la gente humilde, de la gente pobre, que podamos generar la riqueza, crear riqueza para distribuir la riqueza. No se trata de crecer por crecer, se trata de que haya más crecimiento económico, pero también que haya bienestar. En pocas palabras, que haya desarrollo, no solo crecimiento de la economía. Y Arturo Herrera, pues es el que va a hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo ves, Arturo? No, muchísimas gracias. Acepto con mucha ilusión esta responsabilidad, una gran responsabilidad. Nuestro país es un país con grandes cosas, pero también con carencias y con contrastes. Y es justamente en el área de las desigualdades donde tenemos que trabajar y asegurarnos que la Secretaría de Hacienda esté enfocada en esos asuntos. Pues te agradezco mucho. No, agradezco la confianza, presidente. Aceptes esta encomienda, este encargo, no solo cargo. Y estoy seguro que vamos a continuar haciendo las cosas bien, como vamos hasta ahora, y hacia adelante que tengamos más crecimiento económico para que haya más empleos y haya más bienestar. Para eso estamos trabajando. Muchas gracias. Pues ahí está este video con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador le devuelve madrazo por madrazo. Ojo, esa es la lectura que yo le doy a Carlos Ursúa, lo que escribió en su carta de renuncia. Estábamos analizando, es más, yo creo que tardamos más nosotros en querer analizar
la carta que publica en redes sociales Carlos Ursúa como secretario de Hacienda, que lo que tardó el presidente en anunciar al subsecretario de Hacienda como secretario. Pero fíjate qué interesante lo que me mencionabas, Rafa. Le está contestando directamente porque el México y las políticas y acciones que dice Carlos Ursúa van hacia a los extremos, que no tuvo eco su idea de basar las políticas y acciones en evidencia, contrasta con este México que nos plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que las cosas van bien, y dice, pues hay gente que no está convencida, refiriéndose a Ursúa. Creo que es en respuesta contundente a la carta de Ursúa, y bueno, un subsecretario que, con mucho respeto lo digo, seguramente estaba más sorprendido él que otra persona con el nombramiento. Se le veía hasta, dice la gente en el chat, hasta compungido. Pues no es poca cosa que te nombren secretario de Hacienda, ¿eh? No, es una responsabilidad muy grande, es el dinero de todo el país, imagínate toda la recaudación fiscal del país. O sea, es algo muy, muy, muy grande lo que va a tener este nuevo secretario. Pero a mí lo que me queda, y bien lo dices, Vicente, es cómo se la revira al mismo secretario, a Ursúa, de todo lo que dijo en la carta, porque él estaba contradiciendo en esa carta al presidente Andrés Manuel López Obrador con su política económica, y el presidente dice, no, aquí las cosas van a ser así. Confíen en la gente, confíen en nuestro gobierno, confíen en nuestra economía. Lo repitió lo que dijo en el Zócalo, y yo creo que eso es lo más importante en este momento, es tener, en este caso, de esta confianza. Ya está el nuevo secretario y seguir hacia adelante, dicen. Y algo importante, Toño, no puedo decir quién de mis contactos y de mis fuentes, pero me habían comentado que Carlos Ursúa era de los fifís. Eso es lo que iba. Me quitas. Híjole. Muy pipiris nice. Bueno, pues Che Vicente, el presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que no se puede tener gobierno rico y pueblo pobre, Toño. La gente va a decir que te estoy copiando, pero estaba preparando exactamente ese mensaje, ese análisis directamente. Estamos en la misma página. Estamos en la misma página. Nos llamamos telepáticamente. No, pues es que esa es la realidad. A ver, primero quiero decir, juventud, divino tesoro. Qué bueno que podamos tener a un secretario de Hacienda muchísimo más joven, más interesante, más fuerte, ¿no? En segundo lugar, quiero decir también esto. ¿Se acuerdan ustedes, compañeros y público consentidor, cuando yo hacía un llamado al gobierno de López Obrador de dejar atrás a todos esos fifís que lo rodean, porque ya fue su momento, ya fue su tiempo, ya ellos no tiene nada de malo que alguien como Carlos Ursúa, que pudo haber sido fifí o no, esté al frente de alguna dependencia de gobierno, porque sea fifí o porque sea de las clases altas, de las clases privilegiadas, o porque sea aquellos que obtuvieron las oportunidades que muchos mexicanos no tienen. No tiene nada de malo. Sin embargo, esos que tienen todas las oportunidades, todas las facilidades, que nacieron en cuna de oro, esos ya tuvieron su oportunidad y no lo hicieron bien por México. Estamos hablando de un Carlos Ursúa que estudia en el TEC de Monterrey, que tiene su doctorado muy cerca de aquí de Chicago, en Wisconsin, en la Universidad de Madison. Pues un hombre que pues evidentemente no viene del pueblo, esa es la realidad. Y lo comparamos ahora con alguien distinto. Repítanme por favor, compañeros, el nombre del nuevo secretario. Se me acaba de ir, lo tengo aquí más bien, denme un momentito. Arturo Herrera Gutiérrez, sí. Quien era subsecretario, quien es maestro en economía, quien estudió en la Universidad Metropolitana de la Ciudad de México, quien aparte hace su máster, su maestría en el Colmex, en el Colegio de México, ¿no? 2 escuelas públicas, que qué bueno, no se vaya por ahí, no tiene nada de malo que el otro sea del TEC de Monterrey, que haya ido a una escuela privada, ¿no? Pero vamos, es una persona más cercana al pueblo, una persona que verdaderamente, pues de lo que se necesita. Creo que esta es una muy buena
un muy buen cambalache. La realidad, a pesar de que lo diga el presidente Andrés Manuel López Obrador, tan pronto se conoce de esta carta, tan pronto la publica Carlos Ursúa en sus redes sociales, el dólar se dispara. Ya se vende en estos momentos en 19,55 en promedio, esa es la realidad. Sí se disparó, pero bueno, esto ocurre siempre debido a esas... Rafa nos lo va a decir perfectamente, él como un especialista en finanzas, nos va a decir eso, ¿no? Esto generó la carta de Ursúa, obviamente generó un descontento y pues mucha preocupación en los mercados, mucha preocupación entre los inversionistas. Por eso es que no debió haber sido de esta forma. Por eso es que no debe haber una carta en la que se decía todo esto del gobierno. Entiendo perfectamente la transparencia, pero le pegó no solamente a los intereses del gobierno de la Cuarta Transformación, le pegó al bolsillo de los mexicanos. Y yo digo, por eso que hay que definir muchas veces que el enemigo lo tienes en casa. Enemigo de México, cuando sabes que puedes convulsionar los mercados, la situación económica. ¿Qué intereses habrá detrás de golpear públicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador? Al presidente que te dio la confianza, Vicente, que te dio la confianza para ser su secretario de Hacienda. Esto que hizo Ursúa, la verdad, no fue sano, y bien lo dice Toño. El que haya sacado esta carta le pega al mercado, le pega al dólar, pero también qué bueno que sale de inmediato el presidente Andrés Manuel López Obrador para decir, señores, calma, aquí está el nuevo secretario, seguimos con nuestra política, el peso, la bolsa mexicana, bla, 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 bla. Esto es lo que va a hacer que se calme el mercado y que se calme el dólar. Sí, lo peor hubiera sido que se tardara una semana o días en buscarle reemplazo o anunciar el reemplazo a Carlos Ursúa. Y que también te voy a decir una cosa, Vicente, esto que hace Ursúa de mandarle la carta de a bote pronto, eso yo creo que no es sano, no, la verdad no, yo no entiendo cómo un secretario, en vez de decirle, ¿sabe qué, presidente, vamos a hacer esto? Y al día siguiente, en la misma mañanera, publicas o das a conocer que ya no vas a hacer, que vas a renunciar, y metes al nuevo secretario para que no haya ningún problema. ¿Por qué ese afán? Y no es, Toño, que quede claro, no es buscar proteger al presidente, ni mucho menos, es proteger a México. Pues, porque no es lo mismo que te renuncie el director del IMSS, como en el caso de Germán Martínez, que fue noticia, sí, su carta, porque fue una carta dura, pero pues era el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este es el director, el secretario de Hacienda, y te darás cuenta, si vamos un poquito más allá también con la lectura de esta carta, que las lealtades no estaban al interior de Palacio Nacional. La lealtad de Ursúa, no sé con quién esté o por dónde ande, pero una carta así no es de lealtad. De lealtad, insisto, al presidente, así se llame como se llame el presidente. Pero bueno, al final es mi opinión y es punto y aparte, y por eso nos caerán encima los bots, los trolls, los de siempre. Los Ciros Gómez Leiva, los López Dóriga, que seguramente, te lo digo, van a llevarlo esta noche, Vicente. Esta noche Vicente Rafa lo va a llevar Ciro Gómez Leiva en su editorial, ya lo va a preparar para mañana Loret de Mola, López Dóriga va a llegar así de, como se lo planteamos, el gobierno está mal, y en estos momentos, va a ver usted, van a haber muchos problemas ya con los chayoteros. No es que nosotros, lo dice perfectamente Vicente Serrano, estemos apapachando a López Obrador. Yo se lo decía desde un principio, qué bueno que exista esta transparencia, pero vea el resultado directamente de la supuesta transparencia de Carlos Ursúa. 19.55 el dólar, se está estabilizando ahorita, ya bajó por alguna razón a 19.20, quiero decirle a la gente, en promedio está en 19.20 el dólar, 19.20 pesos, después de ese mensaje de López Obrador, pero pues este era un golpe pues a todas luces. También lo piensa bien, creo yo, el presidente. Subo al subsecretario, continuamos con los arreglos que estamos haciendo, la visión que estamos llevando en estos meses, y no traigo a alguien externo que genere otro terremoto, sí, no, o preparado, pero que se ha visto como el de afuera, ¿no? Y yo creo que las cosas van a estar bien.
Y pues lo único que también puedo decir es, no le funcionaron sus pronósticos a Ricardo Monreal, quien había asegurado que no iba a haber ya cambios en el gabinete, y pácatelas. En un par de días, en 48 horas, llega esta renuncia de Carlos Ursúa.